Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este rojiblanco programa. Hoy con nosotros Carlitos, Manu, Dani, bienvenidos. Buenas tardes, señores. No sé si llamarle la previa o llamarle ya la resaca de copa, ¿no? Pega más, ¿no? Yo creo. Sí. Seguimos borrachos. Seguimos borrachos. Seguimos... Totalmente. Algunos lo celebran, otros están medio cabreados con el planteamiento, otros están contentos por haber pasado, aún sabiendo que el Barcelona nos hizo la 13-14. Pero bueno, somos finalistas, lo volvemos a decir. Somos finalistas otra vez de Copa y estamos en Sevilla. Es lo importante, ¿no? Sí. Venga, no seáis Por tímidos. supuesto, por supuesto. Ahora nos callamos, ¿eh? Muy buenas, Doa, en el chat y a toda la gente que nos está viendo. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy tenemos de menú. Tenemos varias declaraciones de algunos periodistas, algunos exfutbolistas del partido, ¿vale? El partido de Copa. Estaremos también comentando los rumores sobre Kangin Lee, que han sonado a última hora de Mateo Moreto. Y luego tenemos un invitado muy especial de parte de la Real Sociedad, que son los chicos de One Club 1909, en concreto Samu se llama. Estará por aquí contándonos un poquito la previa del partido del fin de semana y aprovecharemos con él también, ya que lo tenemos aquí, qué tal le ha sentado que le tocará el Atlético en la final y cómo lo ven, ¿no? Desde allí, desde San Sebastián, el volver a una final de Copa, ¿no? Va a ser bonito hoy el programa. Así que nada, chicos, si queréis comenzamos con el tema de la polémica, ¿no? De todo lo que se está hablando, de que si Juanfran, de que si Gonzalo Miró, de que si Pum, de que si Pam. Adelante. Sí, sí, yo lo primero que me gustaría decir es que Una cosita que he visto el chat y el comentario de Doba me ha gustado. No, Sí. no es un spam como tal. No sé si la habéis leído vosotros, Carlos, Adri. Me gusta ese spam, pero me gusta este tipo de spam. sí, es Es, un buen spam. Es un buen spam porque yo creo que tiene como un fondo positivo. claro. Creo que es un spam muy diferente y también podemos hablar hoy está en el menú, así que lo podemos dejar para un poco más. Para no liarnos, hay un spam relacionado con lo de la copa que no me gusta tanto, lo hablamos si queréis un poco más adelante, pero este me encanta. Este me encanta. Lo hablaremos, Muy, muy hablaremos buena, el muy reparto de buena idea, entradas ¿eh? y Doba, muy Sí, buena muy, idea. muy buena. Muy buena. hablaremos el reparto de entradas y hablaremos también cómo conseguirlas, ¿no? Porque está la Sí. cosa bastante cruda. Yo lo único que quería decir así de inicio es que, en primer lugar, de verdad, o sea, quiero tomar 20 segundos serios para pedir disculpas. Para pedir disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por la clasificación del Atlético de Madrid para la final de Copa. Llevamos 2 días los atléticos, la mayoría, sin poder dormir, porque el fútbol ha sido muy injusto con el Barça y le ha impedido llegar a través de su fútbol de salón a una nueva final de Copa, seguramente la número 9 en los últimos 10 años, porque como no está preparada esta competición para el Madrid y el Barça, y el Atleti también, pues no sé de qué quejas deben tener. Entonces, pues bueno, pedimos perdón a todos aquellos que hayamos de verdad ofendido por dar un baño histórico hace 3 semanas y haber defendido los 4 goles como hemos podido antes de ayer. Lo sentimos. Sí. Amén, Carlos, amén. Bien. Ha perdido el fútbol, ¿no? Ha perdido todo lo que tiene que ver con un balón, ¿no? Ha perdido el fútbol y bueno, esto lo hemos comentado, para muchos el partido de ida no ha contado. Solamente se ha jugado el partido en el Camp Nou y es triste, ¿no? Es triste que tengan que recurrir a ese tipo de comentarios, ¿no? Bueno, que denigran un poco el trabajo del Cholo, del Atlético y bueno, lo de siempre, ¿no? Lo de Y siempre. como siempre Pero nos menosprecian como Exacto, equipo. exacto. Bueno, vamos a ver qué opinan, ¿no? ¿Qué opinan los periodistas estos últimos días? Que, bueno, hay alguno que se le ha visto un poco la careta, ¿no? Aquí tenemos a Enrique Ortego, ¿vale? De Radio Estadio. A ver si lo puedo ver por aquí. Vale, aquí. dice, un talafondo dice que él tiene una carnicería donde vende carne rojiblanca también por ahí por YouTube.
Ah, mira. Por el tema del spam. Para hacer lo que hizo aquel día. No es un equipo del que no te puedes fiar, que es capaz de hacer lo que hizo aquel día, que ya lo hemos repetido 1000 veces, pero es capaz de hacerlo de hoy, que es para llegar a una final de esta forma. La verdad es que a mí me da un poco de tristeza, ¿no? Porque hay mucha forma de llegar y el Atlético de Madrid ha elegido la más paupérrima. Creo que el partido del Atlético ha sido de los peores en mucho tiempo. Es cierto que condicionado por el resultado de la ida, Claro. pero también es cierto que han jugado muy mal. Yo hoy le he hecho tanto la culpa a los jugadores o más que a Simeone. Hoy tú ves el equipo de Simeone y el equipo de Simeone es un equipo para atacar. O sea, yo creo que el aficionado del Atleti se va esta noche diciendo, bueno, muy bien, vamos a la final, pero ¿y en la final quién veremos? No es un equipo del que no te puedes fiar, que es capaz de hacer lo que Es hizo el único comentario con el que puedo estar de acuerdo, eso es ese extracto final donde dice, no, yo no le echo la culpa solo a Simeone, sino también a los jugadores. Y si queréis, es aquí, realmente yo de todo esto que vamos a ver, sobre qué ha dicho, quién ha dicho, no sé qué, lo único que tengo que decir, y está hilado con el partido, que es toda esa corriente de qué mal jugó el Atleti, el planteamiento, bueno, pues con el debido respeto, creo que mucha gente habla sin tener la más mínima idea de juego, de cómo funciona el juego. ¿Que a mí me hubiese gustado ver que mi equipo jugaba de otra manera antes de ayer? Por supuesto que sí. Y creo que toda crítica o toda opinión debe partir de ahí. Cualquiera en su sano juicio debería de haber visto que el Atleti no cuajó un buen partido en lo ofensivo. El Atleti defendió muy bien en la primera parte, en líneas generales. Tuvo ahí unas cuantas pérdidas muy groseras de balón, sí, varias de Coque. Las oportunidades que tuvo el Barça en los primeros 25 o 30 minutos de juego fue consecuencia de pérdidas groserísimas del Atleti atrás. Y luego una cosa que yo no entendí muy bien y es lo bien que estuvo el equipo en la primera parte cerrando espacios por dentro. Nos cansamos de ver al Barça cómo intentaba llegar, intentaba hilvanar, intentaba ser profundo por fuera, pero tenía todos los caminos interiores cerrados. Y yo no sé qué pasó en el descuento de la primera parte, si os acordáis, que creo que dieron 3 minutos o 4, que el Atleti se abrió, se descompensó, tuvimos una oportunidad nosotros y nos pillaron ahí 3 contra 3, 4 contra 4, que fue cuando metió la pierna ahí Pubil e hizo el penalti. No entendí muy bien ese desajuste cuando solo quedaban 2 minutos para el descanso. Sí. Dicho esto, estábamos muy nerviosos porque, claro, veíamos que la cosa se nos podía complicar, pero de verdad el Barça no asedió al Atlético de Madrid. Tuvo muchas oportunidades, pero tiros a puerta. Recuerdo 4 buenas paradas, 4 de Juan Musso, no 15, 4 buenas paradas de Juan Musso. De los 3 goles del Barça, 1 es de penalti. Hicieron un gran partido, pero quiero decir que se está vendiendo como que fue, no sé, la batalla de Glasgow. Y que el Atleti no... Entonces, lo que hay que diferenciar un poco es que la propuesta de Simeone no era defensiva. No. Y me da igual lo que Para diga mí... Antonio Sanz, Roncero, o no, perdón, Roncero. ¿A quién hemos puesto ahora? Que se me ha olvidado a Enrique Ortego, perdón. Da igual, la propuesta era diferente, pero el Barça y las circunstancias de partido impidieron poder llevar a cabo ese plan. El entrenador tiene una manera de ver el partido y tiene una manera de plantearlo, pero luego son los jugadores los que tienen que ejecutar ese plan. Y ahí ya entran en juego cosas que no son culpa del entrenador. El entrenador no tiene la culpa de que se perdiesen 4 o 5 balones en zona de gol. El entrenador no tiene la culpa de que no fuésemos capaces de hilvanar al primer toque 3 o 4 pases para salir decentemente a la contra. Había un plan para hacer más daño al Barça, pero el equipo era incapaz. Eso de partida. Os pongo a Gonzalo Miró y ahora dejamos hablar a Dani, que creo que es la contraparte de Carlitos esta noche, así que... yo creo que estoy entre medias de los dos. Pues tú y yo estamos en medio. Vamos a ver qué dice Miró y ahora comentamos.
Exacto. Yo no estoy para representar a la afición del Atlético de Madrid, pero yo con los aficionados del Atlético, con los que yo me he estado tanteando a lo largo del partido, Sois un sector crítico. estaban todos bastante indignados con el planteamiento atlético. Pero estarán A mí, contentos. evidentemente, pero el mosqueo no se pasa en cuanto pitan el final del partido, Juanma. O sea, a mí me ha parecido un bochorno el partido del Atlético de Madrid hoy. Un bochorno. O sea, yo discutir a estas alturas, 13 años después, si Simeone es un entrenador defensivo o no, me parece un insulto a la inteligencia. O sea, yo creo que ya todos conocemos cómo es Simeone jugando al fútbol y el planteamiento y la ideología futbolística que tiene. Hoy el Atlético de Madrid ha salido con un 5-4-1 y no ha pasado del centro del campo la primera media hora una vez. Una vez. Y el total de córners del partido son 15 córners del Barça, 0 del Atlético de Madrid. A mí, si alguien me quiere explicar o me quiere convencer de que el Atlético de Madrid no es capaz de algo más que eso, oye, de verdad, es que siento que me están insultando. Y Llorente... Otra cosa es que, oye, que se haya clasificado y que haya valido el 4-0 de la ida, perfecto. Yo a partir de mañana ya estaré pensando en la noche del 19 de abril. Ahora, hoy, sinceramente, siento un poco de vergüenza, porque es que te han pasado por encima solo por hacer un planteamiento cagón. Que es lo que has... Vale, antes de comentar nada, me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si el partido, si la eliminatoria hubiera sido al revés? Si el Barcelona hubiera ganado 3-0 y el Atlético hubiera remontado con un 4-0. ¿Qué hubiera pasado? El Barcelona hubiera salido igual que salió ayer. Sí, pero se hablaría de otra manera del Atlético Madrid, se hablaría menos de la épica del Barcelona en ida. O sea, ¿te refieres a si o sea, si hubiera ganado el Barcelona 4-0 en la ida y No, hubiera el Barcelona... ganado el Atleti 3-0 ayer? No, claro, No. al revés. El Barcelona gana 3-0 en la ida y el Atlético remonta Vale. con un 4-0. Si Claro, se da el sería partido diferente, como ¿no? se dio... Claro, si se dio el partido como se dio hace 3 semanas, pues estarían hablando de un fracaso descomunal del Barcelona. Pero ¿por qué estos vídeos de estos personajes solo salen cuando pierde el Atleti? Porque yo no veo nunca a Gonzalo Miró viralizando clips cuando el Atleti gana. No se viraliza, pero sí lo dice. ¿Eh? Eso te lo digo yo seguro. Pero Porque yo lo he que oído puso, pero muchas que puso veces. pero puso en valor el día del 4-0, el gran partido Sí, que hizo el claro. equipo. Digamos. Sí, eso sí. Y luego se queja muchas veces cuando el Atleti gana 1-0 sin atacar. O sea, la postura de este tío yo creo que es un poco que el Atleti puede jugar a otra cosa. Y hasta ahí. Sí, Dani. Sí, hasta ahí. eso. Sí. Ya, pero es que lo de otra cosa lo está haciendo este año. Es que eso es lo que a mí no me vale. Lo está intentando. Entonces, el análisis futbolístico del señor Miró en este corte que hemos visto es que el Barça tuvo 15 córners en la primera parte y el Atleti 0. Tremendo análisis, ¿eh? No, a ver, Tremendo el análisis que hace Tremendo. es que él piensa que el Atleti salió a encerrarse. Atrás. Pues de verdad, si alguien piensa que el Atleti salió a cerrarse, o ha visto poco fútbol, o le falta un hervor, que sí, Para que el mí- Atleti estuvo atrás, Para mí pero no era hay la un verdadero intención del culpable. Atleti. Para mí hay un A ver, verdadero culpable y no es ni los jugadores del Atlético ni Simeone. Para mí el único culpable que hay es Pedri. O sea, las veces que ha jugado Pedri contra el Atlético de Madrid es que no deja al Atlético avanzar. Es una diferencia enorme. Ocupa todo el centro del campo y no deja al Atlético avanzar. Uh-huh. Y yo creo que... Esa es una diferencia muy grande del Barça con, por ejemplo, el Atleti. Al Atleti le ha faltado en esta eliminatoria Pablo Barrios y la ha pasado. El Barça sin Rafinha en la ida y sin Pedri, vimos lo que vimos. Y un Lamine Yamal muy bien cubierto por Ruggeri en la ida, a diferencia del otro día. Pero yo, ¿qué queréis que os diga, chicos? Porque había ahí un comentario en el chat que digo, ahora lo comentamos. ¿Pero qué queréis? O sea, ahora Lamine el otro día hizo un gran partido en lo que tiene que ver con el desborde, el dribbling y el regate. Es muy difícil. Es que es muy bueno. Es que es igual que hemos hablado de Pedri, que es verdad que es que Pedri en el medio del campo maneja la batuta de todo el equipo. Es que los hace jugar a su forma. Es que da gusto ver jugar a ese tío. Que da gusto verle. Te obliga al equipo, te obliga a mínimo 2-3 tíos a estar encima de él. Claro, es que el otro día contra el Villarreal, no sé si es en el primero o el segundo gol de Lamine, le mete un pase que pasa todas las líneas y le deja solo contra el portero. Vale, pero ya no solo eso. O sea... es que luego tienes a Rafinha y la a gran Lamine en las bandas. La gran diferencia, por ejemplo, con Lamine Yamal de la ida a la vuelta es que Llorente jugó de medio centro. También. Por ejemplo, y entonces estaba todo el rato
Pero porque, ¿cómo, pero cómo porque decirlo? Dani, Bueno, claro, pero eso también hay que analizarlo de otra manera, chicos. Es que el Estaba ambiente estaba Rafinha. Llorente y pudo ayudar Llorente a hacer coberturas y 2 contra 1 con Ruggeri, etcétera. Pero es que lo que intentó antes de ayer Simeone fue cerrar los espacios centrales, donde Pedri es un maestro y el Atleti logró frenar al Barça por dentro. Esa es una realidad. El Sí. primer gol viene de una gran jugada de Lamine por banda, pase de la muerte, gol de Bernal. Y el A ver. segundo es un desajuste terrorífico y el tercero es una jugada donde todos están saliendo, uno se queda descolgado y mete el pie Bernal. Pero intentaste minimizar las mayores virtudes del Barça, El que es las Barcelona, eso es. por Y dentro. estuvimos a punto de Mira, enganchar una, ¿eh? Que claro, estuvimos sí. a punto de enganchar. Sí, a ver, si te digo cómo lo vi yo creo que el Atleti sí salió defensivo. Sale con un plan de ataque que yo, por ejemplo, en el chat, que os estuve siguiendo durante todo el partido, yo os decía, joder, es que vuelves a tener la sensación de que el Atleti no tiene plan de ataque. O sea, el plan de ataque del Atleti era salir a la contra todo lo que pudieras. El problema es que, en este caso, en la ida estuvieron súper acertados y todos los balones iban al pie, todos los balones iban al hueco, todos los balones llegaban. Ayer nada, ni uno. Sí. Pero de todas maneras, Y yo creo que el problema... ¿de qué otra manera podíamos jugar que no fuese a la contra antes de ayer? Lo pregunto en serio. Con un Pues equipo cuyo tuviste un plan... rato, pero tuviste un rato donde el Atleti consiguió hacer 4 o 5 pases seguidos y conseguiste recular al Barcelona. Coño, Claro, pero eran 4 o 5 pases, Dani, para lanzar un contragolpe. Si tienes un equipo rival que juegan los 11 jugadores metidos en tu campo. Carlos, O tío, sea, es que no hubo tienes otra momentos- manera Hubo de momentos jugar. del partido que puedes decir que a lo mejor son los momentos en los que el Barça descansa, que también puede ser. Donde el Atleti llega a 3/4 de campo, incluso hace el parabrisas de ir de un lado a otro del campo con el balón y, oye, tienes esos momentos. Es verdad que luego después de repente hay uno que falla el pase y a tomar por culo y tienes una contra el Barcelona. No, pero esos momentos parabrisas, ¿por qué los pudimos hacer sobre todo en el segundo tiempo? Porque el Barça, a partir del minuto 60, baja físicamente. Claro. Cae físicamente. Entonces, en el primer tiempo, eso que lo tenías que haber hecho de poder a poder, estando en igualdad de condiciones físicas, es donde el equipo, por ejemplo, el día del Betis, hizo una masterclass y el otro día no era capaz de combinar 3 jugadores rápido para saltar una primera línea de presión y... Pues Yo los veía muy nerviosos. Aparte, no sé por qué en este tipo de partidos, cuando tienes un 4-0, cuando creo que los jugadores del Atleti tenían que tener una confianza en ellos tremenda porque vienen de jugar muy bien, es como que se vinieron abajo. Parecía que no sabían jugar al fútbol. la pregunta es, Manu, ¿hay alguno malo en el Atleti? No, pero es que Quiero decir creo... a jugar en el Atleti, al final tienes creo que ser que un tío que por lo menos controla el balón Pero y por sabe dar ejemplo, pases. no hay ninguno malo, pero por ejemplo, en el caso de Coque, no sé si lo llegasteis a ver, creo que el partido iba demasiado rápido para la velocidad y obviamente la edad que tiene Coque. Perdió muchísimos balones con la presión del Barcelona. Pero porque estuvo impreciso y se le pegó Pero la porque imprecisión, ya no es el mismo de Coque, sus Manu. compañeros. Ya no es el Porque mismo es que ya- Coque. Igual que Griezmann en las contras, tampoco podía... En la primera media hora, No, pero de partido, Griezmann, ayer, Adri Griezmann, para mí hace un partidazo. No, sí, hizo un partidazo, pero si llegamos a ver al Griezmann de hace unos años, hubiera sido distinto el partido. Se notó Sí, muchísimo el físico. pero lo poco, el físico que tiene Griezmann, hubo una jugada que se la hace prácticamente él solo y luego la tiene que parar y recular, que es tremendo. Sí, Que sí, es que un sí. jugador de 34 años tenga que coger el balón él solo y irse de medio Barcelona y después recular porque no le siguen sus compañeros, es para sacarse el sombrero. Sí, no, Yo lo que he visto de todo... El esfuerzo que dieron, o sea, es innegociable. O sea, dieron El esfuerzo terrorífico. se mataron a correr porque Claro, estaban todos reventados al final del partido. Pero que tenemos que tener en cuenta que Coque tiene 35 años, Griezmann tiene 34, frente a un Pedri que tiene 22, está ahora mismo en el auge. O sea, Claro, pero Sí, claro. Sí, eso no lo vamos a dudar. Pero yo lo que quería decir es que estuvimos muy imprecisos, como ha dicho Carlos, en la primera parte porque no éramos capaces de dar 2 o 3 pases seguidos. sí, no ganaron Perdíamos el todos. balón, el balón súper rápido. Yo vi a los jugadores como que le temblaran las piernas, tío. Sí. Teniendo un resultado a tu favor, que vale que el Barcelona salió a morder desde el segundo 1, a presionar, a comerse el campo, pero juega con la actitud, tampoco se negoció, pero métele más intensidad que ellos, que tú tienes 4 goles a tu favor. No seáis tan imprecisos.
si queréis, intento defender un poco porque creo que sí que salió defensivo. Y es que, por ejemplo, una gran diferencia que hubo entre el partido de ida y el de vuelta es que el Atleti presionaba en el área del Barcelona. ¿Vale? En el partido de ida, el Atleti presionaba muy arriba. En el partido de ayer, los 11 estaban por detrás de la línea de medio campo. ¿Sabes? Y luego tienes un problema, y es que al volver Pedri y Rafinha, en el partido de ida, el apagafuegos titular del Atleti es Llorente en cualquier posición del campo. Y entonces en el Sí. partido de ida se dedicó a ser la niñera de Ruggeri todo el partido. Todo el partido. Terminó confiando en Nahuel, que se hizo un partidazo. En este caso, vuelve Pedri, vuelve Rafinha. ¿Y dónde pones a Llorente? Que es el apagafuegos del Atleti. Entonces decidió ponerle con Rafinha. ¿Sabes qué pasa? Que Ruggeri Claro. ayer fue una locura. O sea, tiene que estar hoy todavía buscando a Lamine. O sea, Yamal todavía está regateándole a día de, o sea, en este momento. Y luego a Pedri es que estaba suelto totalmente en el centro del campo. En la primera media hora de partido, sí, vamos, 100%, habríamos cambiado casi todos, o sea, a Cardoso, porque no daba un pase, no era capaz de robar un balón. En la primera media hora de partido, ¿eh? A Coque y a Juliano, que no paraba de perder balones también arriba. Que era lo poco que salíamos a la contra o lo que intentábamos salir a la contra, se acababa perdiendo de esa forma. Lo que no te puedo comprar, Dani, es cuando dices, es que en el partido de ida les vimos que presionaban arriba y contra el Barça estaban todos metidos atrás. Pero vamos a ver, si es que es un equipo que necesita remontar y que te va a presionar arriba. Tú no puedes, ellos presionan arriba y tú presionas arriba, porque entonces se crea una descompensación en el equipo brutal. No, pero si yo no estoy pidiendo que el Atleti presionase ayer arriba. Lo que te estoy diciendo es que creo que ayer el planteamiento fue defensivo, porque tú no sales a presionar arriba. Tú esperas al Barcelona en tu campo. Y que saliese el Vale, último. vale, pero por cerrar puntos. ¿Y eso nos parece mal? No me parece mal. Si el problema es que, o sea, que digamos que no fue defensivo, sí lo fue. O sea, sales con Luzman, Griezmann, Julián Álvarez y Juliano Simeone precisamente para correr 50 metros detrás del balón, porque tu plan de juego... Pero que Dani salió con el mismo 11 que en la ida, ¿no? Que tenemos mejor que esos jugadores para jugar ofensivo. Salió con el mismo 11 que en la ida. ¿En la ida no salió Baena? Baena por... No. No, La única diferencia fue la entrada de... Había un cambio, si lo dijimos. De Johnny por De Molina. Nahuel. Molina por Johnny. Molina por Johnny. Sí. Es el único cambio. Vale. Molina por Johnny. Pues, pero que el Barça te somete y te obliga a defender. Pero Simeone Rafinha ayer es esperaba... uno de los jugadores que mejor presiona arriba del mundo. Eso, unido a la necesidad que ellos tenían de imprimir un carácter, un ritmo, una sensación de peligro, de ir a buscarte. Es que no hay equipo en el mundo, lo siento Gonzalo Miró y quien sea, no hay equipo en el mundo que pueda hacer frente a eso con 4 goles de ventaja. Es que eso es muy importante. Es que si el Atleti se ve las caras con el Barça en Champions dentro de un mes, puede que sea eliminado el Atleti, claro que sí, pero ya veréis, como no veremos, el mismo partido. Lo de los 4 goles de ventaja ha sido el 90% de la lectura de este segundo partido. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, esté a favor o esté en contra. Digo que emocionalmente es imposible que los 11 que están en el campo no sepan que independientemente del plan y de las instrucciones de partido que tienen, llevan 4 goles de ventaja. Y eso es muy difícil disociarlo. En determinados duelos, en determinadas lecturas de las jugadas, es muy difícil. Y si a eso le unes Pedri desencadenado, Lamine, que no le salió casi ningún regate en la ida, le salían todos. Rafinha tiene una presión muy difícil de sostener. Pero ¿por qué a Lamine ayer le sale todo y el otro día no? Porque es muy bueno. Tiene aparte de las ayudas y eso, porque es muy bueno, tío. Porque aparte Dani también lo dijo él el otro día contra el partido contra el Villarreal, que se sentía mucho más cómodo, que llevaba mucho tiempo arrastrando el tema de la pulvalgia. Y si es cierto, no sé vosotros, yo veo hasta la primera ref y al Barcelona le veo muchísimo. Lamine, sí es verdad que no ha estado cómodo en los últimos 2 meses por los problemas de la pulvalgia, etcétera, etcétera. Pero es que el otro día hace lo que quiere. Es que es un jugador de talla mundial. Es lo que acaba de decir en el chat Ran 197, ¿no? Estoy muy de acuerdo con él. El 11 no es defensivo y es muy humano que tu cuerpo y tus decisiones se vuelvan defensivas como jugador. Y es lo único que yo defiendo del otro día. No creo que el planteamiento fuese defensivo, pero los que tienen que ejecutar
El plan son los jugadores. Y es muy difícil tomar decisiones arriesgadas cuando lo importante es, de Aguantar. momento, cuando vas 0-0 con 4 de ventaja, sostener la ropa en casa. Es muy difícil, es realmente difícil. Realmente difícil. O sea, tú puedes poner 11 delanteros centros, que el 11 no va a ser defensivo, pero si lo metes dentro de tu área, el planteamiento es defensivo. Entonces tú ayer salías con Griezmann, con Lookman, con Julián Álvarez y con Pero Juliano Dani, Simeone. Una cosa es el planteamiento y otra cosa es el avance del partido. O sea, el Atlético no sale a defender, el Atlético sale a jugar Sí sale a defender. un cara a cara contra un Barcelona que le somete desde el minuto 1 porque tiene que meter 4 goles, Dani. No sale un cara a cara. Yo Sale a más defender. yo más que un Atlético cagón veo un Barcelona muy superior a un Atlético Yo no he Madrid. dicho que sea cagón, ¿eh? O sea, yo lo que te digo es que me parece No, el no. planteamiento normal. O sea, yo también lo habría hecho, ¿eh? Y de hecho, yo hubiera sacado a los mismos tíos y te hubiera dicho o sea, vamos a salir a la contra y vamos a intentar pillarles a 50 metros de su portería. Y ya está. O sea, si de verdad que creo que no se equivoca Simeone, si para mí el gran fallo del partido es que no hay precisión en ni un solo pase. Eso es, ni de cara a portería las que Claro, tenemos. pero sí que creo que el planteamiento es defensivo y yo también lo habría hecho, ¿eh? Pero más que defensivo, Dani, es a jugar al fútbol que también nos sentimos cómodos durante esta temporada. Porque cuando al Barcelona le hacemos daño en la ida, robándole el balón en nuestro campo y saliendo a correr. Vale, Al chicos. Barcelona en la ida le roban la mayoría de los balones en 3/4 de campo, tío. Al otro lado de la línea en medio. Bueno, chicos, vamos a seguir con el tema de Di María que tenemos por aquí, con Di María y Pero Juanfran, ya ¿vale? si no está Carlitos para discutir, ya no tiene mucho Ya no sentido tiene esto, gracia. ¿eh? Lo vamos a recortar y lo vamos a pegar luego en el vídeo de YouTube para que quede bonito. Luego que nos conteste, ¿no? Que nos conteste por los comentarios. Firmaríais perder la Copa del Rey, pero ganar la Orejona, dice Dopa, ¿eh? Obvio, Hostia. obvio. Si me dices que seguro que la ganamos, yo firmo. Claro. Sí, pero vamos a ir primero a por lo seguro. Hombre, y que Claro. gente como Samu de la Real pueda celebrar también, coño. Ganamos todos, ¿no? Pero estamos en una final. Vamos a celebrar que estamos en una final Sí. después de Totalmente. tantos años. Y luego vamos a ir partido a partido, que no se nos olvide. Ojo lo que dice Ran. Yo me enganché a vuestro canal con la entrevista del mítico Hombrados. Qué grande. Hostia. ¿Hombrados? ¿Le has entrevistado? Sí, A ver, Sí. vino aquí, Hombrados. me Un cago grande. en la Y leche. mucha más gente, Dani. Es que Claro, es que esto tiene Dani ha historia, venido, ¿eh? pero no ha entrevistado a nadie todavía. Claro. Yo es que llevo aquí 4 días, como el que Ha dice, y entrado en encima sequía. Ha entrado en he estado sequía. 3 de baja, o sea que no Sí. te digo nada. Volverán las entrevistas tochas del Atleti. Sí. Vamos a ver qué es lo que nos ha dicho aquí el amigo Di María. Hay gente bastante cabreada con los comentarios, ¿eh? A ver. Que es tener un poco la boca grande, ¿eh? Sí. Un poquito boca chancla. Es que ahí es como es raro, ese club es medio raro, como que cuando las cosas van bien, después de un momento al otro creo yo que los apagan a los jugadores y después empiezan como a desaparecer, les pasa a la mayoría de los chicos que estuvieron ahí, son pocos los que tienen una seguidilla de titular y que no salen nunca y eso, pero no, lo lindo que tienen las selecciones es que todos estos chicos después cuando se ponen la celeste y blanca son otros jugadores. Son como los jugadores de Copa Davis, ¿no? ¿Viste cuando decimos jugadores de Copa Davis? Se transforman y juegan increíble y disfrutan de estar en la selección y eso a mí me pone muy feliz. Es que ahí es como es raro. Es que este audio se resume en argentinos. Yo puedo poner un ejemplo muy claro que fue el de Rodrigo de Paul. Los años que estuvo en el Atlético de Madrid. Era un tío muy bueno, que la selección se la sacaba. Al igual que Nahuel Molina, al igual que Julián Álvarez. Pero es que luego llegan al Atlético y no es que se transformen en la selección, es que se reconvierten en el Atlético. O sea, totalmente diferentes, ¿no? Hay una cosa en la que tienes razón y es en la que, o sea, que a los jugadores les cuesta mucho entrar con el Cholo. Eso es cierto. O sea, a cualquier jugador, incluso Griezmann,
le ha costado mucho Pero entrar. no estoy de acuerdo, Dani. Mira, fíjate en Hanko, fíjate en Pubil, fíjate, no sé, en Lukman. Pues mira, Pubil tienes un claro ejemplo de que le ha costado 15 partidos. Y la oportunidad de Pubil viene porque te quedas sin centrales. ¿Sabes? Yo estoy más con O lo sea, que dice Hanko, Ismael, por ejemplo, en el chat. La mili del Cholo es muy difícil y no todos los jugadores la pasan. pues Sí. eso, ¿sabes? Entonces, luego tenemos un equipo que es muy especial en cuanto a la forma de jugar, ¿sabes? Y en cuanto a la forma de juego, pero es que, o sea, Di María está hablando por los argentinos que normalmente se transforman cuando juegan con la selección. Eso vete tú a saber por qué es. Y bueno, la explicación sencilla es que lo que les interesa es su selección y lo demás es un trámite para Yo poder creo que llegar más allí, por ahí. ¿sabes? Yo creo que vamos por ahí que por otra cosa. Sí. Además lo dice Nati, que es argentina. Anda a ver a Tapia que te dan título gratis. Claro. O sea, si Rodrigo de Paul hubiese jugado al 50% de lo que jugaba en Argentina, el Atleti, vamos, hubiera sido... Vamos a Rodrigo de Mira, Paul. dice Leo, nuevo seguidor desde Donosti. Grande Leo, un Muchas abrazo. gracias, Leo. Y el Maelico también, que dice que nos ha descubierto hoy, ¿no? Ismailico, puede ser, ¿eh? Puede ser que no lo había visto yo antes Sí, por lo aquí, ha, por lo ha el dicho chat. por ahí arriba, lo ha dicho. Sí, lo ha que- dicho. Un gran descubrimiento. Igual, bienvenidos a Ismailico. todos los que estáis hoy aquí. Bienvenidos a todos los nuevos, ¿eh? Por Pero cierto. yo lo que opino sobre esto de los argentinos es que a lo mejor en el Atleti no dan su 100% y cuando van con la selección sí. Eso, sí. Mira, Nati dice, Rodrigo de Paul es un mediocre. Si Rodrigo de Paul jugase siempre al nivel que jugaba en Argentina, podría haber sido Sería de los mejores indiscutible. Sería indiscutible. centrocampistas del mundo. Sí, sí. O sea, podría haberlo sido, pero es que en el Atleti de repente jugaba un partido, jugaba otros 3, pero como si no lo jugase. O sea, Yo creo que estaba más pendiente de a ver cuando había un partido, había parón de selecciones para ir a jugar con Messi, porque se le ha visto el plumero en cuanto le salió una oferta del Inter de Miami, ujú. se fue a jugar con Messi. Que vamos a ver, que como argentino y como futbolista le entiendo. Le entiendo que se quiere ir a jugar con Messi, a no tener tanta presión, a ganar millones y ya está. Pero la mamarrachada que dice Rodrigo de Paul diciendo que es más difícil ganar la MLS que una Champions es para cogerle y sacarle del fútbol. Claro. Pero además, Por eso él además tiene 5. Godín, por ejemplo, Godín no era argentino, pero era uruguayo. También priorizaba muchas veces su selección y cuando llegaba al Atlético se dejaba los huevos. Jiménez igual, Felipe Luis con Brasil también y luego en el Atlético rendía súper bien. Miranda. O sea, han habido extracomunitarios en el Atlético que eran indiscutibles. O sea, no sé si tiene algo que ver Argentina o no, pero... Eso se define un poco porque el charrúa, tío, tiene ese espíritu más combativo, más de De amor selección, propio, quizá. de... ¿Sabes? Patriota, ¿no? Sí, pero o sea, Godín, Jiménez, Forlán, llegaban al Atleti y por amor propio se dejaban los cojones en el Atleti también. Claro, Los por eso. Rodrigo de Paul, por ejemplo, sabía que tenía su puesto asegurado en la selección y jugaba en el Atleti como trámite para volver a ir allí, Sí. ¿sabes? Quizás ese es el problema, ¿no? Que muchas veces muchos jugadores llegan al Atlético o a otros equipos pensando ya en su selección, en hacer una buena temporada con su club para ir a la selección, en vez de ir a un club y darlo todo, ¿no? Ujú. Podría ser. Prioridades de algunos. Vamos a ver lo de Juanfran, ¿no, Adri? Juanfran, a ver qué dice. Yo, la verdad que con Juanfran tengo un poco de amor-odio ahora, en esta nueva etapa de Juanfran, ¿eh? Ha habido comentarios que no me han gustado como periodista, ¿eh? A ver qué dice aquí. ¿Lo escuchas al Cholo después de todo decir, bueno, es que esto es el Atleti, que se da por hecho que esto es así? ¿Eso lo compartías? En parte sí y en parte no. Claro, yo desde fuera, esto es el Atleti, pues para mí, claro, para mí el Atlético de Madrid, mis años, era, no sé, una seña de identidad, no sé, yo lo veo diferente, ahora desde fuera es diferente. Pero esto es el Atleti, ¿qué te quieres referir? ¿Al sufrimiento? ¿Al llegar a que te cueste más que a los demás? Bueno, pues a Ya. todo el mundo le cuesta y más si juegas contra el Barça. Pero bueno, al final yo creo que el análisis era volver a una final.
Esa es la realidad, porque ya mucho tiempo sin estar en una final. Y yo, claro, y yo como tuve una etapa tan buena, estuvimos 8 años, 8 o 9 años, 8 y medio, Hmm. y en 8 años nos metíamos, no sé, casi salíamos a final por año. Si no era una final, era otra, ya sea Sí, las sí, ganadas o las sí, eso perdidas. es. Y claro, y ahora desde 2018 no llegábamos a ninguna final y a mí me faltaba ya eso. O sea, Hmm. está claro que tienes a Madrid, a Barça y que todo cuesta mucho, pero el Atlético de Madrid, ahora, no sé, después de todo lo vivido todos esos años, pues yo necesitaba, yo creo que el aficionado del Atlético de Madrid necesitaba ya una final, ya no nos valía Claro, con llegar a semis, llegar a cuartos y bueno, por fin ya estamos en otra en una final. final. Sí. Yo que te quería decir, Adri, que en muchas cosas estoy de acuerdo con Juanfran, Sí. ¿vale? Por el simple hecho de que ellos, en el equipo en el que juega Juanfran, nos malacostumbraron, porque es que lo hemos repetido muchas veces y no nos cansaremos de decirlo. Cuando el Cholo llega, estamos en puestos de descenso y recién eliminados de Copa con el Albacete. El Cholo nos ha hecho crecer todo lo que hemos crecido y nos han malacostumbrado a llegar, sobre todo el equipo en el que juega Juanfran, a llegar a muchas finales Es que tú y a, te co- y a pones. com- y a competir por todo. Manu, tú coges Pero, jugador por jugador de ese año y en todas las posiciones te sale un jugadorazo. O sea, es que Sí. esas temporadas pero fueron ya no, duras ya no a es, la hora de cuando empezaron a abandonar el barco. O sea, ya cuando no, se fue ya no, Godín, ya no es ya no es posición por posición, Adri. Es como, no sé si habéis visto la entrevista de Diego Costa con igual, Mario igual, Suárez. igual. Es que dice lo mismo. O sea, dice lo de Es que Miranda y ellos, Godín. ellos Era, son hombres, ellos son hombres y les da igual que juegue quien claro, juegue. Ahí el Cholo inculca el que el club está por encima de cualquier jugador. De cualquier jugador. Que ha ido pasando desde el año 2018 hasta ahora. Que ha habido mucha generación de jugadores. sí, de Ha los habido Joao muchas Félix y salidas y compañía. entradas de Sí, sí, sí. jugadores que prometían mucho en el club. Rodrigo, Thomas Partey, vino Lemar a sumar y ha estado muchos años lesionado. Ha habido mucha rotación de jugadores. Al Cholo nunca se le han puesto fácil. El Cholo nunca ha tenido Esto lo un comenté con Dani. mediocampo. Esto lo comenté con Dani además el otro día. Y es que no es que fueran malos jugadores. Es que no eran jugadores para el Atlético de Madrid. Ya sea por físico, ya sea por dejarse los juegos en el campo, ya sea al Cholo, cuando le quitan a sus hombres, que es después de Sí, ese año, Godín, Felipe, Gavi, Thiago, Diego Costa, cuando le quitan a sus hombres es cuando empieza a bajar el rendimiento del Atlético. sí, total, pero estoy totalmente de acuerdo. Esto, Entonces, estoy en parte con Juanfran en que llevaba muchos años sin jugar finales. Vamos a recordarle a Juanfran que somos campeones de la Liga de la Pandemia, que fue una liga que nos costó un montón, que teníamos muy buen equipo, pero creo que fue gracias al carisma y a la garra de Luis Suárez por la que ganamos esa liga, porque se le caían los goles un jugador que echan del Fútbol Club Barcelona, pero Pero también era tenemos. ADN Atlético, Luis Suárez. Sí, pero tenemos que recordar toda la rotación de jugadores que ha habido durante estos años y que no hemos sido como el Madrid y el Barcelona, que han tenido un centro del campo, por ponerte un ejemplo, Y a día de durante hoy, Manu, 7, 8 años a seguidos. día de hoy, ¿quiénes son los jugadores que más se asemejan a aquella plantilla? Ubil y Llorente. Y te puedo decir quizás Janko Y Janko. y Juliano. y Pero a Juliano. ver. Y son los que eh, mejor están rindiendo en la es plantilla. que esto lo hemos hablado muchas veces. Y es que ha dado Ese la es el tipo de sensación jugadores. durante unos cuantos años de que los jugadores los elegía la directiva y no se contaba con el Cholo para ficharlos, porque la calidad de los jugadores ha ido mejorando. El problema es si son los adecuados para jugar en este equipo y con este entrenador. Entonces tú Claro. allí, en la época de Juanfran, de Diego Costa y demás, tenías 4 tíos en el medio, que eran Miranda, Godín, Gavi, Mario Suárez o Thiago, que, vamos, no es que pusieran orden. Es que vamos, eran 4 policías nacionales allí con porra y gorra Los y Mossos de ya está, Escuadra. ¿sabes? Y se acabó. Pero Y ahora, ¿qué claro, pasa? Que tienen más presupuesto y tienes que traer jugadores de más nivel
Y Claro, ahí es donde pecas. Y ahí es donde llega el ha eterno debate. ha habido muchos egos dentro del vestuario. Sí, pero mira, esa liga que estáis diciendo ahora de Luis Suárez, los últimos partidos de esa liga, bueno, el Athletic gana llorando en el último momento contra el Valladolid y tal, el equipo se cae al final de esa temporada. Y a partir de ahí, que estamos hablando de 2021, no hemos vuelto a tener un equipo que sobresalga, porque a partir de ese momento es cuando se empieza con esta política de fichajes donde aumenta la calidad y se deja un poco a un lado los guerreros, Exacto, ¿sabes? exacto. Entonces, tenemos que elegir una de dos. O volvemos a fichar guerreros y nos dejamos a un lado O potencia, Baena, Julián o Dani, Álvarez. o potencias la cantera con ese dinero. Pero si es que, o sea, por lo que sea, tampoco, o sea... ¿Qué tiene el Barcelona? El Barcelona tiene una cantera que se ajusta al sistema del juego del Barcelona. El Atlético lo que tiene que hacer es una muy buena cantera que se ajuste al sistema de juego del Cholo o del Atlético en este caso. Bueno, pero mira, si ahora, por ejemplo, con Fernando Torres desde hace un par de años, Lo está tío, haciendo muy bien. yo creo que la cantera del Atleti, o sea, el Atleti B, es lo más parecido a la Atleti A que pueda haber El otro día con Luis Díaz es, ¿no? Si no me equivoco. Julio Julio Díaz. Díaz, perdón. Julio Díaz. Julio Díaz es que salió y revolucionó totalmente el partido. Claro, pero ¿cuántos chavales de esos Hay muchos. saca el Cholo? Hay muchos. Lo que pasa es que el Cholo no lo saca. Exacto, el Cholo no lo saca. ¿Pero por qué? Porque tiene antes a un Ruggeri que cobra 10 veces más y tiene que sacarlo. Pero es que, tío, pero ahí el problema es la mentalidad del Cholo. Porque si... Sí, pero es que luego hay, Sí. Dani, luego hay contratos de que si esto, de que por qué no has sacado a este, de que por qué, ¿sabes? Vale, pero También se rigen sí. un poco en lo Vale, que te si dice el la Atleti fuese directiva. un equipo como tiene que ser, ¿vale? Eso no existiría. Y Ya. entonces, si el Cholo es el entrenador que yo creo que yo creo que no hay tío con más huevos en el mundo, ¿sabes? Diría que Julio Díaz es mejor que Ruggeri, Julio Díaz. ¿Que cobra Ruggeri 10 kilos al año y Julio Díaz cobra 10.000 euros? Julio Díaz. Y le subes el contrato a Julio Díaz y mandas a Ruggeri a tomar por culo. Eso, Si eso es lo que, es lo que hace falta. eso es lo que creemos que ha perdido un poco el Cholo, ¿no? Con el paso de los años. Que, Es que- está más como títere de los de arriba que con su propia personalidad, ¿no? Es la sensación que da. Es el quemazón, tío. Es que lo ves. Sí. O sea, le ves en la cara. Sí, sí. Se le nota un ves montón que está en el quemado, ánimo, en el ánimo y en todo. que está cansado, que está... Y mira, es que volvemos otra vez al día de la marmota de Carlos, que volvemos a lo mismo de siempre. Llega un punto, tío, en el que una de dos, o le das lo que quiere o lo que necesita él para ser el entrenador del Atlético de Madrid, o lo mejor puede ser que Totalmente. que salga, pero para las dos partes, ¿eh? También para la salud mental de este hombre. Sí, sí, claro. Sí, se le nota muy agotado al pobre Cholo. Ruggeri cobra 2,5 millones brutos, que cobra mucho, pero a ver, Bueno, Ruggeri... pero que es un decir Claro. en Malik, o sea, no es una Claro. cuestión de... Ruggeri, y Ruggeri ahora está con la flechita para arriba, o sea que, bueno, habrá Sí, que bueno. dejarle... O sea, hace el partido que hace contra la Miña mal, pero aún así, o sea, Ruggeri estos últimos días no le quita del campo. Sí. Y Melico Era- me parece que era un cobra ejemplo. poco para lo que se bebe en el Opium. Era un ejemplo para intentar explicar lo que estábamos diciendo. Era un ejemplo exacto. A mí Julio Sí. Díaz, el otro día, pues eso. Revoluciona el partido por sus cojones. Saca el balón aquel en la misma línea que gracias a eso, pues, acaba en Claro, gol. luego- Eso es garra y querer comerse el campo y demostrar. Que es lo Sí, que le pero- faltan a muchos jugadores cuando se les ficha. Demostrar. Pero también se la lían varias veces en defensa y eso es lo que hace que el Cholo no quiera ponerle seguramente. ¿Sabes? Porque varias veces le regatea no sé quién es. Que le deja sentado un par de veces y al final, pues, eso es lo que luego a la larga al Cholo hace que no quiera ponerle. Bueno, chicos, nos vamos despidiendo ya por aquí. Muchísimas gracias. 29 espectadores ya a las 10 de la noche, un jueves. Y 12 personas en YouTube. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos, por chicos, la previa de hoy. por acompañarnos, a todos los nuevos miembros que nos han empezado a seguir en YouTube también. Y nada, chicos, estaremos por aquí el sábado comentando, reaccionando el partido contra la Real. Quedaros luego también si queréis para el postpartido. Y que viene un mes grande, chicos. Se viene un mes grande. Así que nada, Yo chicos.
quiero soltar un facto antes de irnos, Venga, Adri. suéltalo, suéltalo. Espero que este mes de marzo no sea como el del año pasado. Hostia. Me cago en la madre que Toquemos me madera, parió. toquemos madera, ¿eh? Toquemos Vamos a madera. tocar madera Sí, y mejores sensaciones tenemos de momento. De Estamos en momento, final. el primer escollo del año pasado, que fue el Barça en Copa, Ya le lo hemos pasado. hemos pasado, Hemos estamos en pasado. la final. Creo que tenemos un rival en Champions bueno para pasar, porque no está en su mejor momento el Tottenham. Los Spurs perdiendo, Mira. por cierto. Van perdiendo. Han dicho antes por el chat que estaba a un punto del descenso. Sí. Si le ganamos nos tenemos que enfrentar otra vez contra el Barcelona, pero vamos a ir poco a poco. Y en Liga vamos mejorando. Señores, que eso es muy importante. Partido a partido, chicos. Partido a partido, eso es. Toma, buenas noches desde Sanlúcar Barrameda, Cádiz. Un abrazo muy grande, Isma. Nos vemos Y pronto. rojiblanco, ¿eh? Esa foto es muy de rojiblanco, ¿eh? Aupa Leti, chicos. Chao.